Hola, profe, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Ay, me estoy más desacomodado que no sé ni cómo va. Buenos días. Juiciosos siguen igual. Señor, ¿Juiciosas o siguen igual? no, nosotros somos juiciosos. Ah, bueno. Póngame, juiciosas y juiciosos, ¿no? Póngame atención. En la sección número 19 encontrarán el examen. ¿Listo? Ay, Dios mío santo. Entonces tengan calculadora, borrador, lápiz con que escribir para que hagan los cálculos y puedan responder adecuadamente. Lean bien. ¿Listo? ¿Hasta ahí muy bien? Bueno, sí. El punto no, ¿Sesión qué, profe? ¿Sesión qué, perdón? la 19, entre, supuestamente según este reloj, en 2 minutos. Gracias, profe. ¿Listo? Recomendación, tenga muy en cuenta leer muy bien el punto número 6, porque de ese punto 6 se desprenden 4 preguntas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? De acuerdo. Para que tengan ustedes pendientes, entonces, y hagan las cosas adecuadamente. ¿Listo? No tengo más que decirles, sino que éxitos, porque ustedes suerte no necesitan. No, porque es que, profe, la suerte es para... El éxito sí se desea, la suerte no, porque ¿sabes para quién? Por eso les digo que no necesitan suerte. Así es. Bueno, Ajá. el Karen que dice que con esa cara de aburrida, hasta aquí le doy la cara. Bueno, ahí más bien. Bueno, muy bien. 1 minuto. Entonces yo veré, de verdad, muchos éxitos y esperen, miramos a ver qué pasó con esa vaina porque no lo estoy viendo. No les estoy viendo aquí. 30 segundos. Diecisiete, 18. Muy bien, yo creo que ya se les activó para que por favor ingresen. ¿Listo? Recuerde que si ya ha ingresado ahí, entonces no lo dejan, vuelve y refresca o le da el F5 o sale y vuelve y ingresa. ¿Listo? ¿Ya pudieron entrar? Ya está habilitado, profe, gracias. ¿Listo? Así como dice, éxitos. Ahora hablamos. Ahora hablamos nuevamente, ¿no? No es que se me van a volar.
Profe, Señora, cuéntate que estoy aquí organizando. Señora, ¿qué me profe, habla? es que Yo la vi. tengo dudas con una pregunta porque no aparece ningún tipo de ejercicio ni nada. No sé si fue el ejercicio que hicimos, el de desarrolla, desarrollado el punto 6, Pero tienes estado de cosas no sé, cronológico. no, primero tienes que hacer el punto 6 para que puedas solucionar el resto. Pero, profe, es que sí puedo pasar hasta el punto 6 y devolverme la pregunta 4. Karen, es que eso está en desorden, Karen sí deja, yo ya lo intenté y sí deja, mamá. pero toca por ahí por donde están los números de las preguntas, ahí lo oprimes y pero está en desorden Sin porque los enviar la pasos. respuesta, vas a la pregunta 6, la dejas seleccionada y te vuelves a la pregunta donde te salió esa del ejercicio, ma. Porque si la marcas, no te da opción de volverla a desmarcar. Ya que la busque porque está en desorden, a mí me salió fue por allá en el 8. A mí me salió de Ah, ok. primera, a mí me salió de primeras. Gracias. Bueno, chao.
¿Qué pasó? Eso sí. Bueno, ¿cómo le fue? Se ve todo pixelado, profe. ¿Qué se hizo? ¿Cómo? Se ve todo pixelado. Todo extraño, ¿no? Es que este computador como que es una belleza. Otra vez pues, me empiezo a Se sacar ve extraño, se escucha extraño. volvemos a mirar esta cara porque tampoco sí o no. Así se ve bien. El sonido sí está un tanto disperso, pero bueno, eso no importa. Lo que pasa es que moví aquí un momentico esta situación. Entonces de pronto por eso la imagen, ¿no? Pero bueno, ¿cómo me fue? Yo hoy no tengo audífonos, entonces y no estoy acostumbrada al altavoz, entonces de pronto es por eso también. ¿Cómo le fue? Ese silencio me preocupa. Bastante. Bueno, vamos a mirar de todas maneras, yo los miro y después miramos de todas maneras, tenemos una información. Ojo a esto. ¿Ya está mirando mi pantalla? Sí, a usted, profe. ¿A mí? ¿Qué, profe? Ay, que me van a mí, ¿para qué más? Aquí, vamos aquí, aquí. Pongámosle cuidado que esto les va a servir rato también. Gracias, profe. ¿Ahora sí la están viendo? Sí, señor. Sí. Ok. Hola, hola, saludos amigos. Bienvenidos a Acelerando Pymes. Estamos retomando de nuevo el tema de los costos, pero hoy nos vamos a ocupar específicamente de definir qué es. ¿Qué tal el sonido? Sí se escucha bien, profe, gracias. Ah, bueno. Pues vamos a escuchar a este muchacho que eso es bien interesante. Ahora me quito yo para que no se la distraiga aquí. Por aquí. Y... son costos fijos, qué son costos variables y cómo a través de estos se puede hallar el punto de equilibrio. Empecemos entonces por explicar lo siguiente. Queremos hallar el punto de equilibrio por una única razón. Este ha de ser el punto de partida de cualquier empresario o emprendedor que quiera saber cómo debe comportarse sus ventas para poder, a partir de estas, apalancar todo lo que son sus costos totales. Es decir, por lo menos hacer sostenible la organización. ¿Qué queremos decir con esto? El punto de equilibrio no es un indicador que le puede demostrar al emprendedor o empresario a partir de qué nivel de ventas él empieza a obtener ganancias. Se llama punto de equilibrio, vamos a ver más adelante por qué, pero antes de esto empecemos por lo que son los preliminares, qué son costos fijos y qué son costos variables. Con mucho análisis, los economistas han dicho que en cualquier emprendimiento u organización empresarial es preferible tener mayor proporción de costos variables que de costos fijos. Entendamos la razón de este argumento. Empecemos entonces por definir qué son cada uno de ellos. Iniciemos. ¿Qué son costos fijos? Tal vez como el concepto mismo lo define, son aquellas salidas, erogaciones o dineros que yo tengo que sacar de mi bolsillo, produzcase o no se produzca. Es decir, independiente del volumen de producción que estemos teniendo, la organización ha de hacerse responsable de aquellas erogaciones o salidas de dinero que yo indefectiblemente tengo que incurrir en, así esté produciendo o no esté produciendo. Un ejemplo bien claro es el arrendamiento. Si el local no es propio y yo estoy ocupando uno de ellos, pues es apenas natural que yo deba de sacar mensualmente el canon de arrendamiento, independiente de si mi fábrica tiene las máquinas produciendo o no estén produciendo. Otro de ellos pueden ser, por ejemplo, los servicios públicos. Otros pueden ser incluso la nómina. Es decir, yo tengo un personal contratado que así produzca o no produzca, debo pagarle su salario, sea quincenal, sea mensual, sea decadal,
En fin. Otro, por ejemplo, podrían ser los seguros. Muchas empresas incurren o adquieren pólizas de seguro para, obviamente, asegurar sus bienes y sus activos. Esto es independiente de si se produce o no se produce. Otro pueden ser los costos financieros. En fin, todos aquellos costos o gastos, ya habíamos definido este concepto inicial de costos y gastos, en los que la organización incurre para poder operar indefectiblemente sin necesidad de que se produzca o no se produzca, son considerados costos fijos. Espero que haya quedado entonces bastante claro este concepto. Al contrario, también existen costos variables y estos sí dependen del volumen de producción. Ojo, estamos hablando de volumen de producción. Esto no quiere decir que no se aplique para empresas de servicios. Al contrario, también es completamente aplicable el concepto. Los costos variables entonces dependerán del volumen de lo que se produzca. Es más claro o más evidente evidenciarlo en las empresas de manufactura. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que produce, qué sé yo, por ejemplo, panes, si yo voy a hacer algún lote de panes, pues es lógico en que yo tenga que tener harina de trigo, tenga que tener azúcar, tenga que tener huevos, tengo que tener grasas, levaduras, en fin, otra cantidad de ingredientes correspondientes a la formulación del pan. Y en la medida en que yo vaya a producir uno o más unidades de este pan, pues voy a gastar X cantidad de materia prima. Como vemos, los costos variables son directamente dependientes del volumen de producción. Si produzco 0, habrá 0 costos variables. Pero si produzco 100, pues lo lógico es que esa escala de proporción de los costos variables se multiplique en igual cantidad. Luego es bastante sencillo definirlos. Los costos variables dependen de si tengo o no tengo producción, de si presto o no presto el servicio. Si no estoy prestando el servicio, pues mi costo variable será 0. Pero por el contrario, si estoy prestando un servicio, mi costo variable dependerá de las horas que esté dispuesto a entregarle para poder proporcionar un servicio de calidad, tal cual me lo demanda la clientela, en este caso el consumidor. Muy bien. Muchos economistas y aún los mismos directivos de empresas intuyen que los costos fijos son en gran medida culpables de los altos costos totales de la organización. Y en esa misma medida ellos procuran minimizar al máximo posible, ojo con lo que estoy diciendo, minimizar al máximo posible los costos fijos. ¿Por qué? Porque como son los que menos tengo yo posibilidad de maniobrar o de manipular, pues en esa misma medida, por eso prefiero que estos costos fijos sean los menores posibles. Quiero hacer una acotación que me parece bien interesante. Y ojo con lo que voy a definir a continuación, porque de esto dependerá mucho que ustedes entiendan de igual manera estos dos conceptos. Volvamos a los costos fijos. Ya entendimos que no dependen del volumen de producción. Los costos fijos son unitariamente variables. En cambio, los costos variables son unitariamente fijos. Pero ¿cómo así? ¿Qué es este dilema como tan confuso? ¿Cómo que los costos fijos son unitariamente variables y los costos variables son unitariamente fijos? Veámoslo de la siguiente manera. Como quiera que sea, yo tengo que cubrir con los ingresos de la organización tanto los costos fijos como los costos variables. En ese caso, por ejemplo, si el canon de arrendamiento que yo estoy pagando por mi local comercial es equivalente a 1.000.000 de pesos mensuales y en ese mismo periodo de tiempo, es decir, en ese mismo mes, solo produje y vendí o comercialicé 1.000 camisas, quiere decir que esas 1.000 camisas que yo produje y comercialicé tienen que entregarme los recursos necesarios para yo poder cubrir mi arrendamiento. Luego, si el arrendamiento me vale 1.000.000 de pesos y produje 1.000 camisas, luego cada camisa me debe aportar 1.000 pesos de contribución para el cubrimiento de ese costo fijo. Eso es si produje 1.000 camisas. Pero si yo produje 10.000 camisas en el mismo periodo de tiempo, es decir, en el mismo mes, fíjense que ya cada camisa solo me debe contribuir con solo 100 pesos.
En ese orden de ideas es que se define que los costos fijos son unitariamente variables, es decir, dependerán del volumen de producción que yo saqué en ese mismo periodo de tiempo. Los costos fijos entonces se pueden diluir en la cantidad de unidades producidas y en ese orden de ideas se convierten en unitariamente variables. Espero que haya sido claro el concepto. No pasa lo mismo con los costos variables. Los costos variables son unitariamente fijos. ¿Por qué? Porque si una torta lleva 5 huevos, pues 2 tortas llevarán 10 y 3 tortas llevarán 15. Entonces fíjense que son unitariamente fijos, pero varían con el volumen de producción. Esa es la razón, por eso es que decimos que los costos variables son unitariamente fijos porque en la formulación están dados por unidad. Si una unidad lleva 1 kilo, 2 unidades me consumirán 2 kilos, 3 unidades 3 kilos y así sucesivamente. Entonces por eso es que se define este parámetro que les había mencionado inicialmente. Espero que no sea para tanta confusión. Una vez tenido claro el concepto de costos fijos y una vez medidos correctamente en la organización, vale la pena entonces inmediatamente proceder a calcular el punto de equilibrio. Pero, ¿qué es eso del punto de equilibrio? Le llamamos punto de equilibrio, o se le ha definido punto de equilibrio porque es aquel punto, aquella cantidad X a partir de la cual la empresa empieza a tener ganancias. Se le llama punto de equilibrio porque hasta ese momento, hasta esa cantidad, la empresa no ha tenido ni pérdidas ni ganancias. Es decir, ¿qué me garantiza a mí el punto de equilibrio? El punto de equilibrio me entrega a mí la información puntual de cuántas unidades de X o Y producto o de una mezcla de productos o de cuántos pesos de venta debo tener con la venta de esa mezcla de productos para garantizar que se cubren los costos totales de operación del negocio. Si la operación de mi negocio en un mes me vale o me cuesta 12 millones de pesos, quiere decir que hasta tanto yo venda el equivalente a esos 12 millones de pesos, hasta ese momento voy a tener cubiertos mis costos totales. En ese momento estaré en equilibrio. No habrán ni pérdidas ni ganancias para la organización. ¿Por qué es bueno conocer esta cifra? Ustedes ya lo deben intuir, porque ya tendremos elementos puntuales, cantidades y pesos que me definirán a partir de qué punto empieza la organización, el emprendimiento, el negocio a generar utilidades. Entonces, como directivos de empresa, como gerentes de la organización, debemos tener bien claro cuál es este punto de equilibrio, cuál es esta cifra dada en pesos o dada en mezcla de unidades de productos que me define a partir de qué momento empiezo a tener utilidades. Eso posteriormente vamos a ver que está relacionado directamente con la capacidad instalada de la organización. Eso estará relacionado directamente con los precios de venta fijados a los productos. Ya veremos en capítulos posteriores cómo se definen cada uno de estos. Cómo se define, por ejemplo, el precio de venta, que es tema bastante interesante de entender y de tener bien transparente. Los invito ahora, ya que estamos en exteriores, a que pasemos al tablero para que gráficamente validemos estos conceptos de costos fijos, costos variables y punto de equilibrio. No sin antes mencionarle que hay otro ítem que entra en este juego que es imprescindible para poder calcularlo y nos referimos a los ingresos generados por la organización. Está definido en el concepto punto de equilibrio, el punto donde los ingresos de la organización son iguales a los costos totales. Cuando los ingresos, producto de las ventas, son iguales a los costos totales, decimos que la empresa, la organización, el emprendimiento está en punto de equilibrio. Los invito entonces a que pasemos al tablero. Muy bien, ya hemos pasado al tablero y retomemos entonces el tema que nos ocupa y vamos a mirar cómo después de haber tenido ya muy claros el concepto de costo fijo y costo variable, o en su defecto, después de que ustedes le hayan solicitado al encargado de la contabilidad o al contador directamente si es necesario, que les pase por favor los datos de los costos fijos de la compañía y los costos variables del mismo para un mismo periodo, pasemos luego
a hacer el ejercicio. Miremos entonces, vamos a hablar del punto de equilibrio. Es claro que antes que nada debemos conocer cuáles son los ingresos de la compañía, cuáles son sus costos fijos y cuáles son sus costos variables. Teniendo esos tres datos bien claros, podemos proceder a calcular el punto de equilibrio. Pero miremos que es bien sencillo. De acuerdo con el concepto, hemos definido el punto de equilibrio, como aquel punto donde los ingresos son iguales a los costos totales. Donde los ingresos son iguales a los costos totales. Si sabemos que los ingresos corresponden a las ventas, entonces sabemos que las ventas, el total de las ventas será el precio de venta unitario multiplicado por la cantidad vendida. Esos son los ingresos. El precio de venta unitario multiplicado por la cantidad vendida. Y los costos totales serán iguales a los costos fijos más los costos variables unitarios multiplicados por esa cantidad que se vende o por la misma cantidad producida que también esperamos vender, por supuesto. Tenidos estos dos conceptos ya claros, entonces podemos definir cómo se deduce la fórmula del punto de equilibrio. Tenemos el precio de venta unitario multiplicado por la cantidad vendida, que corresponde a los ingresos, es igual a los costos totales, que son los costos fijos más los costos variables unitarios multiplicados por esa misma cantidad. Correcto, hemos definido el punto de equilibrio como el punto donde los ingresos son iguales a los costos totales. Definimos qué son los ingresos, que corresponden al precio de venta unitario multiplicado por la cantidad que esperamos vender o de acuerdo con el presupuesto, y los costos totales, que serían iguales a los costos fijos más los costos variables unitarios multiplicados por esa misma cantidad. Ok, dado esto, entonces ya se trata de una operación matemática, una ecuación de primer grado, una ecuación lineal, donde lo que tenemos que tratar de despejar es la variable Q. Hagamos el ejercicio entonces. Tenemos el precio de venta unitario multiplicado por Q, pasamos esto para el otro lado, nos queda costo de venta unitario multiplicado por Q, es igual a los costos fijos. Sacamos factor común, la variable Q, que multiplica al precio de venta menos los costos variables unitarios, y esto es igual a los costos fijos. Aquí ya tenemos la variable Q sola y la podemos despejar, y tenemos entonces que la cantidad que me establece el punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Hemos definido entonces de esta manera la fórmula para hallar el punto de equilibrio dado en unidades. Listo, ya la tenemos bien clara. Ustedes con obvias razones me podrían preguntar, pero profesor, es que eso es tal vez un mundo ideal, pero en el mundo real las empresas no se mueven con un único producto o una única referencia, y tienen ustedes toda la razón. Estoy haciendo y desarrollando este ejemplo para efectos pedagógicos, para que ustedes entiendan bastante bien el concepto. En una próxima oportunidad miraremos cómo se define ese punto de equilibrio dado en pesos y dado en unidades cuando se trata de una empresa que hace múltiple cantidad de productos o que tiene N cantidad de referencias, que eso corresponde al mundo real. Muy bien. A partir de esta información hallaremos entonces el punto de equilibrio en cantidad, y para el efecto miremos entonces un ejemplo numérico. Permítanme primero borrar el tablero. Bueno, ya hemos pasado al tablero y ahora sí, una vez definida de dónde sale esta fórmula del punto de equilibrio dada en unidades, pasemos a configurar un ejemplo para observar su desarrollo.
Vamos a suponer que se trata de una empresa de desarrollo de software que presenta los siguientes ítems de costos. Tiene unos costos fijos mensuales iguales a aproximadamente, vamos a poner esto en dólares, a $295,000 al mes. Ojo con esa unidad de tiempo porque debe ser coherente para todo lo que estemos calculando. Que tenemos unos costos variables unitarios, es decir, que el desarrollo del software me representa unos costos de $395 la unidad. Eso se refiere a los costos no solamente del diseño, sino de la implementación. En fin, eso lo habrá estimado ya la empresa. Esto es muy particular de cada unidad de negocios. Que tenemos un precio de venta para el mismo, un precio de venta unitario equivalente a $895. Todo me está quedando con 95. Pongámoslo diferente. Supongamos que el precio de venta es de $815 la unidad, obviamente, cada software. Eso es todo lo que necesitamos conocer para poder hallar el punto de equilibrio en unidades. Luego todos los factores están dados y ya no es sino calcular. Luego el punto de equilibrio dado en unidades es igual. Aquí tenemos a los costos fijos, ya sabemos que son $295,000, dividido el precio de venta unitario, que lo tenemos acá, en este caso son 815, menos los costos variables unitarios, que también los tenemos, que son $395. Ustedes dirán, pero es que este ejercicio está demasiado elemental. Bueno, el hecho consiste en que ustedes deban definir exactamente, y con la ayuda de sus financieros o sus contadores, cuáles son los costos fijos de la organización, cuáles son los costos variables unitarios que se ha definido también para la organización. En ese orden de ideas, si ustedes tienen esos dos ítems y a la vez han definido un correcto precio de venta, pues es bastante fácil entender de dónde sale o a dónde llegamos cuando encontramos el punto de equilibrio dado en unidades. El resultado de esta operación, ustedes lo pueden hacer en sus casas, dado en unidades. Hagámoslo nosotros, esto daría entonces 295,000 sobre 815 menos 395 a 405 son 420. 420. Si hacemos el cálculo, entonces nos da que el punto de equilibrio dado en unidades es igual a, y ustedes me ayudan con la operación, por favor. Ok, encontré el resultado y eso me dio 702,38. Ojo con esto. Estamos hablando de que son unidades y por supuesto que deberíamos referirnos a unidades enteras. Luego lo propio sería definir como que el punto de equilibrio está dado por 702 unidades. Hemos encontrado el punto de equilibrio en unidades. Si ya tenemos el punto de equilibrio en unidades y tenemos el precio de venta unitario, luego es bastante sencillo encontrar el punto de equilibrio dado en dinero, en moneda, porque no es sino coger este resultado que recientemente hemos obtenido y multiplicarlo por el valor unitario de cada software, de cada programa. Estos son dólares. Y entonces finalmente obtenemos el resultado. Miremos acá. 702 multiplicado por 815. Y nos da
572.000. $130. Ustedes podrán allá validar este resultado. Muy bien, ahí hemos definido el punto de equilibrio, tanto en unidades como en moneda. Pasemos enseguida, inmediatamente, a mirar este mismo resultado, pero desde el desarrollo gráfico del ejercicio, para que ustedes también entiendan y comprendan de mejor manera los conceptos anteriormente desarrollados. Muy bien, retomamos de nuevo el ejercicio que veníamos evaluando y miremos entonces cuál sería la solución gráfica para hallar el punto de equilibrio a partir de los datos encontrados o de los datos suministrados de costo fijo, costo variable, precio de venta y unidades de presupuesto a vender, y comparémoslos con los que nos dio en la evaluación anterior hecha matemáticamente. Muy bien, miremos esto. Elaboramos un plano cartesiano. En el eje Y tenemos la moneda, los ingresos dados en miles de dólares. En el eje X tenemos la cantidad de unidades a producir y vender. Entonces tenemos en el eje X las unidades y en el eje Y los valores dados en moneda. Y empecemos a graficar los datos correspondientes. Tenemos que para esa compañía de software los costos fijos equivalen a $295.000. Acorde con el concepto, los costos fijos son independientes de los volúmenes a producir o de los volúmenes a vender. Es decir, no varían con ellos. Luego, esta es una línea recta. Nos fijamos en el diagrama y encontramos que el valor 295 está más o menos por acá. Vamos a utilizar otro color para que sea más claro. 295.000. Estamos hablando de que el presupuesto de unidades a vender en el mes son 1.000 unidades. Aquí estamos en esa coordenada, en el eje X, las abscisas. 295.000 nos daría más o menos por acá. Trazamos entonces, perdón, no es ahí. 295.000 nos da por acá. Trazamos entonces esa línea recta. Uy, no. ¿Qué es este desastre de pulso? Ahí perdonan el pulso de maraquero que puedo estar teniendo. Pero bueno, más o menos es una línea recta. Y estos son los costos fijos que corresponden a ese valor de 295.000. Independiente de las unidades que se produzcan, el valor es constante. Muy bien, tenemos ahí los costos fijos. Miremos entonces luego los costos variables. Metámosle otro colorcito. Los costos variables me dicen que son $395 por unidad. Se esperan vender 1.000 unidades, luego la multiplicación es bastante sencilla y nos daría 395.000. Ubicamos ese valor para las 1.000 unidades y nos da más o menos por acá. Ahí está, 395.000. Y trazamos la línea correspondiente. Bueno, más o menos ahí. Y estos serían los costos variables. Ok, ya tenemos costos fijos y costos variables. ¿Cómo hallamos los costos totales? Pues sería simplemente en la sumatoria de las dos cifras. Entendemos que ese valor 295.000 más 395.000, que es este otro valor, ya nos estaríamos acercando, si sumamos los dos, más o menos a $690.000. Si miramos ese valor, 690.000 con 1.000 unidades, nos daría aproximadamente acá. Vamos a hacerlo con otro color para que quede más claro. Más o menos acá. Y ojo, porque esta curva se traza de manera diferente. Voy a utilizar un color que se vea mejor aún. Recordemos que estos son los costos totales, donde estamos sumando costos fijos más costos variables. Y observen esto.
Estos serían los costos totales. Para su análisis, ustedes se están dando cuenta, y ese es el propósito, que la línea de costos variables y de costos totales son paralelas, son paralelas. Lo único que yo hice entonces en palabras un poquito más claras, es subir esta línea hasta el punto de inicio de los costos fijos para que lograra los costos totales. Observen que la pendiente de esa línea, esta pendiente, es exactamente igual a esta. Bueno, eso es en términos de geometría, pero vale la pena que ustedes tengan claro ese análisis. Ahora, observemos los costos totales. Perdón, los ingresos, los costos totales ya los tenemos. Los ingresos para el mes serían el equivalente a vender 1000 unidades a $815, lo que nos da fácilmente $815.000. Entonces miremos que ubiquemos esa cifra de 815.000, 600, 700, 800, $15.000 para 1000 unidades. Más o menos. Por acá, más o menos por ahí. Para 1000 unidades, 815.000. Obviamente este sí parte del vértice directamente porque a 0 unidades vendidas, 0 ingresos. Y trazamos la línea que cruce por ese punto. Más o menos, bueno, esa línea me quedó un poquito... Bueno, ahí la tenemos. Estos serían los ingresos. Los ingresos. Ok. Para el efecto, entonces miremos que en qué punto, de acuerdo con lo que dice el concepto, que el punto de equilibrio, miremoslo con el marcador más oscuro, que el punto de equilibrio es el punto donde los ingresos son iguales a los costos totales. Ese es el punto de equilibrio. De acuerdo con esa teoría, si yo cojo la línea de costos totales y cojo la línea de ingresos, ¿en qué punto esas dos líneas son iguales? En el punto de intersección. Aquí, tanto la línea de costos totales como la línea de ingresos tienen exactamente las mismas coordenadas, la misma abscisa, la misma ordenada. Este es entonces el punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio. Obviamente, si yo lo que hago es trazar sus líneas perpendiculares a cada uno de los ejes, entonces me voy a encontrar aquí con un valor y lo mismo hago hacia el eje Y y me voy a encontrar aquí con otro valor. Ahí perdonarán, la escala no es la mejor y mi pulso no es el más preciso. Pero si ustedes se dan cuenta, más o menos sí tiene que ver, los resultados que nos dan sí se aproximan bastante a esto, que el punto de equilibrio en unidades es de 702. Bueno, aquí la escala, obviamente, ni los trazos míos ni las escalas son perfectas, pero este valor debe corresponder a ese 702. Y que en moneda es de 572. Vuelve y juega. 572.130. Si ustedes lo hacen con la escala perfecta o mejor aún, utilizando un papel milimetrado, con seguridad que les va a dar mejor el resultado. Ok, muy bien. Esto era todo por el capítulo de hoy para explicar el concepto de costo fijo, costo variable y punto de equilibrio. Para el próximo video, mi compromiso es presentarles un ejemplo que tenga que ver con un caso con mayor aproximación a la realidad. ¿Por qué? Ustedes ya mismo lo observarán. Este es un caso muy sencillo, demasiado elemental, donde una fábrica solamente produce un producto y eso no es la realidad. La realidad es que nuestras fábricas producen muchos productos. Veremos entonces para el próximo capítulo cómo se halla ese punto de equilibrio en pesos cuando se están produciendo muchas unidades de muchos productos. Les agradezco su atención. Hasta aquí el video de hoy. Les agradezco su atención. De nuevo los invito a que se suscriban al canal, a que por favor inviten a otras personas a las que estos temas les pueda parecer interesantes. Con seguridad les aportará
enormemente. Para cualquier inquietud, sugerencia, comentario o por qué no crítica, como siempre lo digo, en la parte inferior a este video encontrarán todos mis datos de contacto. Si les ha gustado este video, por favor no olviden regalarme un like, un pulgar arriba. Y de nuevo, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Nos veremos entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Muy bien, espero que les sirva de algo esto también para, como para afianzar más los conocimientos, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. De acuerdo. Bueno, muy bien. Una pregunta, ¿cuándo es nuestra última clase con usted? Mañana. Ah, bueno. ¿Cómo así que gracias a Dios? Ah, bueno, hasta mañana hablamos. ¿Listo? Hablamos mañana entonces. Dios me lo bendiga. Profe, feliz Hasta luego. Chao, profe. Bueno, buen día. Chao.